¿A qué voy con todo esto, hermanos? Muchas veces el hipócrita no sabe que es hipócrita. Hiere a los demás sin intención, no lo sabe, porque está engañado, porque piensa que está bien, porque como dice la palabra del Señor, no ve la viga en su ojo, mas sí puede ver la viga que está en el ojo, la paja que está en el ojo de su compañero, la paja que está en el ojo de su hermano. Y eso es más peligroso todavía, porque como ya hemos dicho en predicaciones anteriores, no puedes convencer a alguien de que está mal si está seguro de que está bien. No puedes decirle a alguien que está mal cuando la persona está segurísima de que está bien. Y eso yo lo retrato con un ejemplo que suele pasarnos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado decir, alguno de ustedes no vio este lápiz que yo dejé en el mueble? Yo lo dejé aquí y ya no está. Y si no está ahí, es porque alguien más lo agarró. Y de ahí no lo sacas, porque él está segurísimo de que él dejó el lápiz ahí. Y ya preguntó, ya cuestionó, ya pasó lista y nadie fue. Y dice, bueno, pues el fantasma vino y se llevó mi lápiz. ¿Y dónde estaba el lápiz? Aquí en la oreja lo agarró. Porque él estaba seguro de que sus palabras eran certeras. Ahora, dile tú a un hipócrita que está mal, porque él piensa que está bien. Y su intención, en su corazón, piensa que con sus comentarios, que con las cosas que le hace a las demás personas, lo hace con buena intención, que lo hace bien. Pero es un hipócrita y no se da cuenta. Y investigando un poquito de la palabra del Señor, me daba cuenta de que, ¿por qué los fariseos eran hipócritas? Y quería sacar un ejemplo más claro, un ejemplo certero, de un ejemplo conciso de la hipocresía de los fariseos. Porque el Señor Jesús les llamaba hipócritas. Fíjense nada más, hermanos. Si vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Es un solo versículo, son dos palabras. Éxodo 20, 13. No matarás. Ese es el mandamiento. No matarás. ¿Por qué estoy usando el Antiguo Testamento para leer los mandamientos? Porque los fariseos eran creyentes de la ley. Para ellos la ley y los profetas eran la máxima autoridad. La ley fue escrita para ser cumplida. Éxodo 23. No matarás. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 27, versículo 1. Mateo 27, 1. Dice, Mateo 27, 1. Venid a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió
Y fue y se ahorcó. Ahora, ¿qué hicieron los fariseos, hermanos? Mataron a Jesús. ¿Pero qué hicieron ellos? Hicieron que a través de Judas, pagándole 30 monedas de plata a Judas, en su mente de ellos estaban respetando la ley, porque ellos no habían matado a Jesús. Fue Judas el que lo traicionó. En su mente de ellos, hipócritas, pensaban que ellos no habían transgredido la ley, ellos no habían transgredido el mandamiento de no matarás, porque ellos no habían entregado a Jesús. Fue Judas. Y cuando Judas arrepentido fue a regresar las monedas de plata, ¿qué le dijeron? No nos importa. Tú fuiste el que le entregó, tú fuiste el que aceptó la moneda de plata. Nosotros no teníamos nada que ver. Nosotros no matamos a Jesucristo. ¿Fuiste tú? Esa es nada más la hipocresía. Y miren, hermanos, no tengo pruebas de la palabra del Señor que digan que eso fue lo que pensaron. Pero, como habla el apóstol Pablo antes de haberse entregado al nombre de Jesús, y como él tenía sus pensamientos, él se creía irreprensible conforme a la ley, estos fariseos pensaban que no estaban transgrediendo la ley, pensaban que estaban haciendo bien, pensaban que estaban correctos delante de los ojos de Dios. Eran hipócritas. Porque si alguien más asesinara, ellos dirían: asesino, apedréenlo. Pero ellos dirían: no, yo jamás mataría a nadie. Yo jamás me atrevería, porque el mandamiento de Dios dice: no matará. Hipócrita. Porque creen ser algo que no son, porque engañan para cumplir sus objetivos, aunque saben que está mal. Hipócritas. Y yo sé que el asesinato del Señor Jesucristo pudiese parecer algo ya muy grande, algo que no nos concierne a nosotros, porque nosotros no matamos al Señor Jesucristo, porque nosotros no vimos al Señor Jesucristo, porque nosotros no estuvimos en el tiempo del Señor Jesucristo. Pero la hipocresía sí. Y es un pecado grande. Es un pecado que, a diferencia de otros pecados, se manifiesta de muchas maneras que no se pueden ver. Que engañan, que transgreden, que lastiman, pero se justifica a sí mismo. Pero no de buena manera, sino de mala manera. Porque dice uno: no, es que esa no era mi intención. Mi intención no era hacerlo sentir mal, mi intención era ayudarlo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Si tú te sientes bueno, con el paso de los tiempos terminarás creyéndolo. Yo recordaba hace un tiempo un filósofo decía: repite una mentira cientos de veces y terminarás creyéndolo. El hipócrita es un mentiroso que se ha engañado a sí mismo, haciéndose pensar que es bueno. Miren, si vamos al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 9. Hechos, capítulo 26, versículo 9 de la palabra del Señor. Dice: ¿quién está hablando aquí en esta parte de la Escritura? Es el apóstol Pablo. Antes de ser llamado Pablo, él era Saulo, de la ciudad de Tarso. Dice Hechos, capítulo 26, versículo 9. El apóstol Pablo hablando dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesucristo de Nazaret, de Jesús de Nazaret. Fíjense nada más, analicemos bien sus palabras. Dice: yo creía que mi deber era hacer mal contra Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré
en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ese era Saulo de Tarso. Ese era Saulo, que después se llamaría Pablo. Ese era. Y miren, la ley dice, no matarás. ¿Por qué les repito lo de la ley? Porque para los fariseos la ley era la máxima autoridad, hermanos. Ellos decían que eran irreprensibles, que toda la ley la conocían de pies a cabeza, al derecho, al revés, y que la seguían. Pero ¿cómo puede uno decir que sigue la ley del Señor? Y dice uno, no matarás. Y ellos mismos perseguían, encerraban y se justificaban diciendo, yo voté, pero no maté. Hipócrita. Eso era lo que al Señor Jesús tanto le molestaba de los fariseos. Y no me sorprendería, hermanos, que el apóstol en ese entonces, antes de conocer la gracia del Señor Jesucristo, pensara que Él no mataba a los santos, que Él no mataba a los discípulos, que Él solamente los entregaba. Pero Él no los mataba y no tenía culpa por su sangre. Aunque Él dice que cuando los mataron, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto para que los mataran. Pero no los maté, ¿verdad? Hipócrita. Se engaña a sí mismo, pensando que lo hacía por una causa justa, pensando que lo hacía por una buena acción. Hermanos, ¿pudiésemos ser nosotros asesinos? No, hipócritas. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Una vez más, el apóstol Pablo, hablando en una carta a los filipenses, dice, Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 8, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros no somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice el apóstol,
no os gloriéis de la carne. Si tuviésemos cosas en las que gloriarnos en las carnes, yo también las tengo, dice. Yo soy hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. Irreprensible, dice. Aún perseguidor de la iglesia, dice. Pero todo eso era de hipócritas, engañados. Dice, por tanto, pero cuantos eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vamos allá. Dice el apóstol, todo lo que hice, lo que pensaba yo que estaba bien, lo tengo por basura, porque me di cuenta que no valía nada. Era hipocresía. Todo lo he desechado y lo he perdido todo, dice, con tal de ganar el conocimiento en Cristo Jesús. ¿Y por qué dice que lo ha perdido todo, hermanos? El apóstol Pablo dedicó su vida entera a eso, hermanos. En cuanto a la ley, dice la palabra, él era irreprensible. Era un hipócrita irreprensible. Eso era cuando era perseguidor de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo se manifiesta la hipocresía en nuestros tiempos? Ay, qué bonito se te ve ese vestido en la mente, pero estás muy gorda. Ay, qué bonito está tu hijo. Está bien feíto, pero no le voy a decir nada. Ay, yo siempre soy bien puntual en todos lados y siempre llega tarde. No, la gente que es bien impuntual, no, esa gente de plano no tiene educación, no aprende. Y cuando llega tarde, ay, qué intolerantes son todos ustedes. Un poquito me tardé nada más. Hipocresía. Al día de ayer, hermanos, me parece que fue miércoles, sí. El día de ayer, miércoles, todas estas cosas que les estoy platicando pasan en mi vida y yo se las comento porque no me avergüenza cometer errores, me avergüenza cometer errores y no cambiarlos, eso sí me avergüenza. El día de ayer estaba limpiando y había terminado de lavar los trastes. Y cuando me doy cuenta ya se habían servido más comida y ya estaban comiendo. Y en mi mente decía yo, más trastes que limpiar. Y entonces vi a mi papá que estaban comiendo sobre la mesa y ahí iba yo a barrer. Entonces estaban sentados mi hermano y mi padre en la mesa y dije yo, a ver a qué hora se van a quitar para que yo pueda barrer. Y fíjense nada más un momento que marca la diferencia entre lo bueno y lo malo. Agarré, mi papá ya había terminado de comer, agarré su taza, lo puse en el plato y me lo traje para echarlo en el lavadero. Yo le iba a decir, ya, quítese de aquí, llévese por su cuarto. Ese era mi pensamiento, pero me ganó mi papá y me dijo, gracias. Y me callé, y ya no dije nada. Porque sentí bonito, y dije yo, mejor me quedo con el agradecimiento. Y no le voy a hacer pensar, porque si yo le decía, ya, escúchele de aquí porque voy a limpiar, primero iba a quedar mal, delante de Dios, porque no lo debo tratar así,
Pero no, mejor me guardé mi comentario, quedé bien delante de los ojos de mi papá y ya no me enojé, hasta sentí bonito, porque me agradeció, porque me dijo gracias. Me llevé el plato, ya no dije nada. Un momento nada más. Un momento pudiese ser para cambiar, para hacer algo diferente. Mira, hermanos, yo he sido el que lava los trastes y también he sido el que dice, pues como yo lavo, pero cuando alguien más le pone, me enoja que alguien más le ponga, me enoja que ensucie trastes, me enoja que los demás pongan ahí en trastes, yo como yo lavo, me justifico a mí mismo, me engaño pensando que hago bien y digo, no, está bien, porque yo no lavo. Es hipocresía. Porque me enojan las cosas que yo mismo hago. Me enoja que los demás hagan, pero para yo, pues no para. Yo soy muy importante. Me engaño, me miento. Me hago sentir que estoy bien cuando estoy mal. Hermanos, nos falta mucha tolerancia. Debemos aprender a ser muy tolerantes y a vernos a nosotros mismos como lo más bajo posible, porque la hipocresía está muy atada al narcisismo. ¿Cuál es el narcisismo? El narcisismo es aquel que se llama narcisismo demasiado, que se cree que es lo mejor de lo mejor, que es la crema de la cosecha, que es muy bajo, que es muy listo, que es muy mejor y superior a los demás. La palabra narcisismo viene de un cuento muy antiguo, griego, que hablaba de un varón que se había enamorado de su propio Narciso, se llamaba. Entonces fue maldecido y se enamoró de su propio Narciso. Y le dio la palabra narcisista, que ama demasiado, que se cree mejor, que se siente lo mejor de lo mejor. Y entonces la hipocresía también sale a reducir a mí. ¿Por qué? Porque tú dices que lo hago yo, no hay problema. Si lo hacen los demás, es grave todo lo que están haciendo. Todo eso es gravísimo, no sé cómo les pasa por su mente. Pero lo veo. ¿Qué hiciste? No aguantan nada. Deberían aprender a ser más tolerantes como Cristo fue tolerante. Eso es hipócrita. Algo muy diferente a lo que hizo Pablo, ¿verdad? Pablo perseguía a los judíos, perseguía a la iglesia y se podía meter. Nosotros no vamos a hacer como Pablo, no hacemos todas las cosas tan bien como las hizo Pablo, ¿verdad? La hipocresía tiene el mismo pecado, se llama igual. La hipocresía de Pablo es la misma hipocresía de los fariseos y es la misma hipocresía de nosotros. Y de la hipocresía viene el engaño. Y entonces, como crees como piensas que no puedo te sientes diferente. ¿Y quién le puede sacar de vivir? ¿Quién te puede hablar con amor y decirte lo que estás haciendo no está bien? ¿Quién puede? Si tú piensas que estás bien. Hermanos, la hipocresía es uno de los pecados sutiles, como la amargura. ¿Por qué? Porque es muy entra sigilosamente en tu vida. Y sigilosamente
izquierda, de arriba para abajo, al derecho y al revés. Véanlo, pero no lo hacen. Que se llena de conocimiento de la palabra del Señor y no lo hace. También es hipócrita. ¿También? ¿Cuántas personas nos hemos encontrado de decir, a veces nosotros mismos, salimos a la calle y decimos, no, mira, eso no lo debes hacer, la palabra del Señor dice que no debes enojarte con tu hermano. Y en la casa se está peleando con tu propio hermano. Hipócrita. Hace poco reflexionaba, ¿por qué a veces no usamos la hipócrita? Porque a veces los ejemplos que tenemos no se adaptan muy bien a lo que estamos viviendo en el momento. Y decimos, como no somos como Pablo, porque no somos como los fariseos, porque no estamos haciendo la misma filosofía que nosotros hipócritas. Sí lo somos, pero el problema es que lo estamos haciendo en las cosas que pasan en nuestra vida, ¿no? Si tú dices ser cristiano y no lo haces, y no te comportas como uno, también eres hipócrita. Así de grande es este pecado. Así de grande es el pecado de la hipocresía. Todo aquel que dice ser cristiano y no actúa, ¿verdad? Es hipócrita. Porque quiere dar mucho consejo, pero no quiere escuchar. Hermanos, hace un tiempo reflexionaba y pensaba, para mí en mi mente, sin importar que también sienta en mi vida, siempre debo tener espacio para reflexionar, para escudriñarme, siempre debo tener la flexibilidad de decir, de pensar en mí mismo. A veces estoy haciendo algo malo en mi vida y no me doy. Escudriñarme. Porque aquel que se siente bueno, no se escudriña nada. A veces se siente bien, no intenta buscar algo malo, pero como esos estudios que hace la gente. Yo había visto el caso de una señora que con su familia había tenido una historia de cáncer de seno. Y yo, algunos le decían que era necesario. Espantada la señora no tenía, ni le dolía nada. Pero espantada la que fue una tenía cáncer de seno. No lo había sentido, no se sentía mal, no le dolía nada, pero sí ya se estaba mal. Entonces, lo que quiero entender con todo eso no es que seamos paranoicos y nos asustemos, no, que siempre estemos flexibles y disponibles para pensar y reflexionar en nuestro espacio y decir, ¿vamos bien o no vamos bien? Debería yo estudiarme más a fondo, contarle que si ha surgido tal vez alguna pequeña imperfección en mí, una vez, no sea, de ese pecado sale algo más grande y más difícil de quitar con el tiempo. La hipocresía así entra como algo pequeñito. Un día, como algo sutil, dices, ¿cómo me choca la gente que es bien mentirosa? Pero un día, debería tener algo y llegar a tu casa ahora. Y tal vez le dijiste a alguien, dije que no se sabe, pero te escondiste. Y hiciste como que no estabas en la casa. Y recordemos que esto no es lo que nos diferencia, es la intención. Tu intención fue engañar a la persona haciéndole que tú no estabas en tu casa. Hipócrita. Porque no te gustan los mentirosos, pero eres de ellos. Y ya de ahí, lo que fue una mentira.
debemos aprender a hacer tolerantes. Porque gran parte de eso también tiene que ver con nuestra falta de tolerancia. Está bien que no te gusten las mentiras. Está bien que no te guste el pecado. Está bien que no te guste lo malo. Pero mantente en lo bueno. Porque tanto te viene desde tu punto de vista y aún así tú permaneces en lo malo. Entonces, eres tú. Vamos a ver las cosas. Y vamos a hablar de
de corazón jamás pediría algo que no es conforme a tu voluntad. Por eso, Señor, ayúdanos a reflexionar a estar más cerca. Si es, Señor, que todo lo que te queremos, ahora y en el nombre siempre de todo. Ahora, Señor, queremos perfeccionarnos para ti, queremos limpiarnos para ti, queremos limpiar dentro de nuestros corazones para recibir santa presencia de la mayor de las bienvenidas, Señor. Ayúdanos. A veces hemos vivido mucho tiempo y hemos buscado hacer por buscar muchos años, pero si tienes la oportunidad de vivir algún error, algún pecado de nuestro interior, hazlo. Y la fuerza para el centro del mal hubiese en nosotros, Señor, para por ti. Esa riqueza en paz, en esperanza, en confianza y en fe, hablando. Viviendo de las gracias, hablando de corazón, hasta el final de nuestro vida.